Jonás, su tema es salvación para todas las naciones. Nombre, significa paloma. Hogar, Gad-Hafer, 2 Reyes 14:25, en Galilea, 6 kilómetros al norte de Nazaret. Fecha, durante el reinado de Jeroboam II, rey de Israel, 787 a 747 AC. Lugar de su ministerio, Nínive. División de su libro. 1. Jonás desobediente, huye de Dios, capítulo 1. 2. Jonás arrepentido, corre hacia Dios, capítulo 2. 3. Jonás predicando, camina con Dios, capítulo 3. 4. Jonás disgustado, se adelanta a Dios, capítulo 4. Versículo sobresaliente para memorizar, 2:9. 1. La ciudad de Nínive. Allí estaba Nínive, extendida ante él con toda su majestuosa grandeza. Jonás contempló la ciudad con mezcla de asombro y enojo. Esta era su destinación divinamente señalada. Diodoro, un historiador griego del primer siglo antes de Cristo, anotó el dato de que la circunferencia de Nínive era de como 90 kilómetros. Muy de acuerdo con la indicación de Jonás, 3:3, de que Nínive era ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino, es decir, alrededor de 30 kilómetros por día a pie. Los arqueólogos han descubierto las murallas de Nínive antigua, que se extendían como 4,5 kilómetros de largo y 2 de ancho. Pero es evidente que el término Nínive, tanto en Diodoro como en Jonás, se refiere a la ciudad y sus suburbios. Este gran centro contenía una población de más de 500,000 de habitantes. 2. Las protestas del profeta, capítulo 1. Jonás fue enviado a este pueblo pagano, pero se resistió a cumplir su misión. Conocía el amor de Dios lo suficiente como para adivinar que el arrepentimiento de Nínive tendría como probable consecuencia el perdón de Jehová. Y no quería que esta metrópoli pagana fuera perdonada, quería que fuera destruida. Porque, después de todo, ¿acaso no era Nínive el gran enemigo de la humanidad, el despiadado opresor del pueblo de Dios? ¿Por qué habría de permitírsele continuar sus crueles conquistas? Y así, en lugar de iniciar la prolongada jornada hacia el norte y luego hacia el este, hasta Nínive, el rebelde profeta se dirigió hacia el poniente. Descendió a Joppe, el principal puerto marino israelita de aquel tiempo, y abordó un buque hacia Tarsis. Indudablemente que esta ciudad era Tartessus, en España, no lejos del estrecho de Gibraltar. Se dirigía hacia el extremo occidental del Mediterráneo, lo más lejos posible de la presencia de Jehová, 1:3. Aparentemente todo salía a pedir de boca. El profeta pagó su pasaje y descendió a su camarote, en los costados del navío, 1:5. Pronto se quedó dormido, y roncando, como agrega la versión griega. Evidentemente roncaba tan fuerte que no escuchó el creciente bramido de la tormenta sobre la mar, ni el rechinido de la madera al ser azotada por las olas. Pero pronto despertó de su sueño. El original emplea el mismo término hebreo para sueño profundo empleado en Génesis 2:21, y encontró sobre sí al capitán que lo zarandeaba y le gritaba al oído, levántate, y clama. Mas he aquí que el pobre Jonás huía para esconderse de Dios y no estaba de humor para orar. La situación se volvió tan desesperada que los marinos dedujeron que indudablemente había un Jonás a bordo como diríamos ahora. De acuerdo con sus costumbres, echaron suertes para ver quién era el provocador de sus aflicciones, y de esta manera Jonás se mudó de una nave marina a un camarote submarino. Arrojado al mar enfurecido descubrió que Dios ya le tenía preparado un gran pez que le estaba esperando. 3. Las oraciones del profeta, capítulo 2. No se nos dice que Jonás haya orado en el buque aún por orden del capitán mismo. Pero ahora, con las olas sobre sí y su cabeza envuelta en algas marinas, imploró auxilio con desesperación. Cuando obtuvo respuesta a su oración y estuvo dispuesto a acatar la voz de Dios, el pez lo depositó sano y salvo sobre la playa. Dios habló de nuevo y en esta ocasión el profeta obedeció. Aún en sus mejores momentos los hebreos eran muy malos marineros y Jonás no tenía deseo alguno de repetir sus hazañas en el mar. De manera que aunque de mala gana, se encaminó hacia Nínive. Por fin lo encontramos sobre las márgenes del río Tigris. No quería avanzar, pero no se atrevía a retroceder. ¿Qué efecto tendría su predicación? En todo caso,
no le quedaba otra alternativa. 4. La predicación del profeta, capítulo 3. Jonás se abrió paso hasta las orillas de la ciudad y empezó a gritar con todas las fuerzas de sus pulmones: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 3:4. Por 3 días recorrió las calles y puso sobre aviso a los habitantes. Y entonces sucedió exactamente lo que había temido tanto. La gente se arrepintió, desde el rey en su trono hasta el último esclavo en la choza más apartada. Dios también se arrepintió de acuerdo con el cambio de los ninivitas, y la ciudad condenada a desaparecer se salvó. 5. Los berrinches del profeta, capítulo 4. Eso puso a Jonás de un humor insoportable. Un día suplicó a Dios que lo rescatara de cierto sepulcro muy húmedo, pero ahora pedía morir. Después de censurar a Dios por su misericordia, expresa quejumbrosamente su dolor: ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. 4:3. El capítulo 4 es una extraña mezcla de humoradas y sentimientos. Alguien ha dicho que indudablemente Dios tiene un buen sentido de humor, o no hubiera hecho algunos de los animales tan extraños que vemos. Ciertamente, el Señor no está privado de una de las cualidades más saludables de la personalidad humana. Jonás estaba portándose no como un varón maduro de Dios, sino como un niño consentido. En este capítulo lo vemos quejándose y haciendo berrinches, rencilloso y malvado. ¡Qué predicador! Disgustado porque la gente se arrepentía cuando le oía predicar. Dios lo trató como un padre sabio trata a un niño malhumorado. Le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? 4:4, o como dice la Septuaginta, estás muy enojado. Quizá no debamos decir que Dios estaba bromeando con el pobre profeta, pero cuando menos estaba procurando avergonzarlo y hacerle ver cuán necias eran sus actitudes y acciones. Todo lo que Dios recibió por respuesta fue un silencio completo. Jonás estaba portándose de acuerdo con todas las reglas. Estaba malhumorado al extremo y no se detenía en demostrarlo. En lugar de responder, se salió de la ciudad y construyó una choza pequeña. Luego se sentó bajo su sombra para ver qué acontecía a la ciudad. Entonces Dios decidió darle una buena lección allí mismo. Le dio una calabacera que aumentara la sombra y el fresco, pero luego la quitó. Y para acrecentar la incomodidad del profeta desató un viento oriental caliente desde el desierto cercano. Muy pronto Jonás se encontró otra vez con ganas de asistir a su propio funeral: mejor sería para mí la muerte que mi vida. 4:8. Dios, entonces, aplicó la lección al profeta perverso. Jonás se había regocijado por la calabacera que aparecía para protegerle, y después había tenido compasión de sí mismo porque la mata se había secado. Ahora, pues, Dios pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? 4:11. Este es el versículo más importante de la profecía de Jonás. El vocablo lástima en el versículo 10 es la misma palabra empleada para piedad en el versículo 11. Pudiéramos traducirla como tener cuidado de. El asunto que conmovía era que Jonás tenía más cuidado de una planta insignificante que de cientos de miles de almas en Nínive. Y el asunto es que una cantidad innumerable de supuestos cristianos cae diariamente en el mismo pecado. 6. La interpretación del libro. ¿Cómo debemos interpretar este libro? Algunos dicen: no es más que otro cuento exagerado. Pero esa afirmación no solo niega la inspiración divina de las Escrituras, sino que constituye un insulto tanto para la inteligencia de los judíos como para la de los cristianos, quienes han aceptado esta profecía como parte de su canon sagrado. De hecho, los judíos tienen este libro en muy alta estima y lo escogieron como el pasaje especial para leerse en el día de la expiación. Los eruditos bíblicos han sostenido 3 interpretaciones principales: la mítica, la alegórica y la histórica. ¿Cuál debemos escoger? A. La teoría mítica. El punto de vista mítico sostiene que el libro de Jonás es puro cuento, el producto de alguna imaginación. Pero Raymond Calkins, en The Modern Message of the Minor Prophets, p. 168, ha señalado acertadamente que un escritor de historietas cortas le hubiera dado a su cuento un final diferente. Y tampoco puede tomarse como un reflejo de los mitos paganos, como lo aseguran algunos. B. La teoría alegórica.
La interpretación alegórica encuentra simpatizadores entre los eruditos modernos, como George Adam Smith. De acuerdo con esta teoría, Jonás representa al pueblo de Israel y el pez representa la cautividad babilónica. Dos escritores insignes recientes sobre los profetas, Raymond Calkins y John Patterson, ofrecen una buena presentación de este punto de vista. Obviamente, esta opinión tiene mucho en su favor. Pero George L. Robinson, The 12 Minor Prophets, pp. 86 y ss., ha señalado dos objeciones a esta interpretación. La primera es que ninguna otra alegoría del Antiguo Testamento tiene a un personaje histórico como su héroe. La segunda es la presencia del milagro, lo cual, según lo afirma Robinson, nunca se encuentra en las parábolas ni en las alegorías. C. La teoría histórica. El tercer punto de vista es la interpretación histórica sostenida casi universalmente por judíos y cristianos hasta el siglo pasado. Robinson cita en favor de esta teoría la forma narrativa del libro, el testimonio de Tobías, 3 Macabeos, las antigüedades de Josefo, y la actitud tan distinta hacia la profecía de Oseas que por algún tiempo se creyó ser una alegoría, pero que ahora prácticamente todos la interpretan como historia verídica. 1. Jonás, su lugar en la historia. Por supuesto que uno de los principales argumentos en defensa de la historicidad de Jonás es la referencia hecha a él en 2 Reyes 14:25. Los críticos admiten que en verdad hubo un hombre llamado Jonás, que profetizó durante el reinado de Jeroboam II rey de Israel, 787 a 747 AC. Que descendió de Gath-Haffer, en Galilea, como 6 kilómetros al norte de Nazaret. Y se ha sugerido con propiedad que ningún escritor de años posteriores querría usar a Jonás como ejemplo de un fanatismo estrecho, si no tuviera bases históricas para trazar la imagen del profeta. 2. Jonás, mencionado por Jesucristo. La mención que Cristo hizo de Jonás obtiene proporciones gigantescas en las consideraciones de los eruditos conservadores. Él se refirió a la experiencia de Jonás en el pez como un símbolo de su propia muerte y resurrección. También mencionó la predicación de Jonás en Nínive en la misma conexión con la visita de la reina de Seba a Salomón. Ciertamente, este rey no fue tan solo una alegoría. D. Para nosotros, una combinación. ¿Qué teoría, pues, hemos de aceptar nosotros? Probablemente una combinación de las últimas dos. La historia de Jonás como historia, y también como una alegoría de lo que habría de suceder a la nación en los días infaustos de la cautividad babilónica. Una de las razones que tenemos para incluir la interpretación alegórica es la sorprendente semejanza entre las expresiones de la experiencia de Jonás y las de Jeremías 51 horas y 34 minutos. 44. Comióme, desmenuzóme Nabucodonosor rey de Babilonia, tragóme como dragón, hinchió su vientre. Y Dios responde, y visitaré a Bel en Babilonia, y sacará de su boca lo que ha tragado. En ambos libros se emplea el mismo término, bala, para tragar. 7. Los milagros en Jonas. A. Un gran pez. Hay 2 milagros en este libro que han causado mucha dificultad a los críticos. El primero es el del gran pez. Alguien ha comentado que el monstruo marino se ha tragado no solo a Jonás, sino también a los comentaristas. G. Campbell Morgan observa, los hombres han estado tan ocupados con las medidas tratando de encontrar las dimensiones del vientre del pez, que no parecen haber tenido tiempo para sondear las profundidades de la revelación divina. Lo primero que debe decirse es que en el libro de Jonás no se menciona ninguna ballena. Lo que se dice es que Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, 2:1. En Mateo 12:40 se usa una expresión popular y se dice que este gran pez era una ballena. A menudo se ha afirmado que los tiburones, los cuales son peces, han tragado a hombres enteros. Posiblemente el monstruo marino que se tragó a Jonás haya sido creado especialmente para esa ocasión. Pero la explicación más natural para el vocabulario del pasaje es que Dios arregló la aparición de un gran monstruo marino en el momento apropiado. Problema más difícil es el que presenta la supervivencia de Jonás adentro del pez. Y no se puede arrancar de la Biblia lo milagroso sin hacer pedazos todo el edificio de la revelación divina. Es parte integrante de la urdimbre y la textura de la palabra de Dios. Como creyentes en la Biblia, no vacilamos en aceptar este milagro.
B. Un gran avivamiento. El segundo milagro que ha sido censurado es el de la conversión de Nínive. Muchos eruditos occidentales no han tomado en cuenta la naturaleza tan voluble de los orientales. Entre los pueblos primitivos la histeria en masa se induce fácilmente. Además, no carecen de significado los registros antiguos que describen un ayuno de 100 días ordenado por los gobernadores de Nínive poco antes de su destrucción final en el año 612 a.C. Por supuesto que no podemos identificar este ayuno con el que se menciona en Jonás, pero provee un paralelo sorprendente realizado en un siglo posterior. Muy común ha sido burlarse de la inclusión de animales en el decreto del rey sobre el ayuno. Pero de nuevo cerramos los ojos a las costumbres del Oriente. Heródoto, el historiador griego, describe cómo los persas cortaron el pelo a sus caballos y a sus bestias de carga como parte del luto nacional por la muerte de un famoso general. Cuán lejos están las palabras del gran erudito alemán C. H. Cornhill, del modo burlón con que a menudo se considera a Jonás. He leído el libro de Jonás cuando menos 100 veces, y lo he de afirmar públicamente porque no me avergüenzo de mi debilidad, que no puedo ni siquiera tomar este libro maravilloso en mis manos, ni siquiera hablar de él, sin que las lágrimas fluyan a mis ojos y mi corazón lata más aprisa. Este libro aparentemente trivial es uno de los más profundos y grandiosos que jamás se hayan escrito, y he de decir a todos los que se acercan a él, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas suelo santo es. 8. El valor del libro. A. La salvación es internacional. Por encima de todas las discusiones sobre este libro, encontramos lecciones obvias. El mayor mensaje de esta historia profética es el deseo divino de salvar a todos los hombres. Jonás es un ejemplo de la actitud intolerante de muchos judíos hacia los gentiles. Según el Talmud, los gentiles eran como el escupitajo que cae de la boca de un hombre. Esta actitud despreciativa ha tenido terribles repercusiones en tiempos modernos. La salvación era solo para los judíos. Los gentiles no estaban incluidos en el pacto de Dios con su pueblo. Para ellos no había esperanza. El libro de Jonás fue como el toque de una trompeta en contra de esta opinión nacionalista y estrecha. George Adam Smith cuenta que una vez preguntó a un culto laico de la Iglesia Ortodoxa griega por qué Dios había creado tantos maometanos. La respuesta rápida y fervorosa fue, para llenar el infierno. Esta actitud es muy semejante a la que el profeta demostró hacia los miles de habitantes de Nínive. Él se hubiera regocijado al contemplar la ciudad y a todos sus habitantes, sepultados en ruinas. De esta manera vemos que el libro de Jonás es uno de los libros misioneros más grandes de todos los tiempos. Junto con el pequeño libro de Ruth, demuestra que los gentiles pueden participar en el pacto de Dios. La salvación depende del arrepentimiento, no de la raza. B. Otras lecciones. Podríamos mencionar otras lecciones definidas de este libro. No es posible huir de la presencia de Dios. La desobediencia resulta muy costosa. Las amenazas de Dios son condicionales, si nosotros cambiamos, Él también cambiará. La senda de la desobediencia siempre conduce hacia abajo. En este día de prejuicios raciales, religiosos y económicos, cuando la urgencia de las misiones extranjeras es crucial, haríamos bien en considerar de nuevo el mensaje del libro de Jonás. Dios tiene otras ovejas.